Unidad número 5. Materiales aislantes e hidrófugos. En la clase de hoy desarrollaremos los siguientes temas: aislantes térmicos, aislantes acústicos y materiales ignífugos. La unidad se completa con los siguientes temas: hidrófugos, ya visto, y materiales bituminosos, que serán desarrollados próximamente. Buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva clase de Química Aplicada de cuarto año de la Escuela Técnica 18. Quien les habla, Marcelo Ortiz Pla, le da la bienvenida y los invita a tratar un tema que está un poco olvidado en el día a día de la construcción, pero que es clave, es muy importante porque tiene que ver con la calidad de vida de los usuarios de las viviendas. Y es el tema de referencia, aislaciones acústicas. Hoy vamos a tratar aislaciones acústicas, si nos dan los tiempos, algún tipo de aislación más. En fin, vamos a ir compartiendo pantalla, así tenemos la posibilidad de comenzar a desarrollar el tema. Básicamente, aislar acústicamente significa impedir que un sonido pase a través de una pared, a través de un objeto, de un lado a otro y genere interferencias o que genere algún tipo de molestias, puesto que tengan en cuenta que hay contaminación sonora. Cuando los niveles de sonido pasan los 90 decibeles, estamos en una situación que es compleja. Entonces, es importante que tengamos presente que es un elemento que debe ser controlado para evitar problemas de salud. Antes que continúe, les pido que por favor no se olviden de poner su nombre y apellido y el curso en el que está, si cuarta primera, cuarto segunda o cuarto tercera. Otra cosa importante de los materiales es que tenemos dos posibilidades, digamos. El sonido es, digamos, se nos materializa como una onda. Entonces hay dos posibilidades. O viene, pega y refleja, rebota, o es absorbido. Esas serían las dos técnicas que tenemos que nos permiten, de alguna manera, generar procesos de aislación acústica. Con respecto a la misma, entonces tenemos dos tipos, como les contaba. Lo que se denomina aislamiento acústico y lo que se denomina absorción acústica. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero nos permite, ¿qué cosa? Cuando tenemos una absorción, los ruidos quedan como capturados en la pared y tampoco rebotan, y entonces no se genera una contaminación, digamos, hacia afuera, ni hacia adentro ni hacia afuera. Y eso tiene que ver con el aislamiento acústico, la absorción. Y es fundamental, puesto que de alguna manera, digamos, controlamos este elemento de contaminación. La realidad es que la mayor parte de lo que hace de los materiales es reflejar. La mayor parte de lo que hace es reflejar este tipo de paredes, no paredes, de barreras. Lo que permite en todo caso es que rebote hacia el exterior. Entonces es como que mantenemos los niveles del sonido controlados por una acción que tiene que ver con el rebotar. ¿De acuerdo? Ejemplos de aislantes acústicos: plomo, corcho, cartón. En general algunos materiales son rígidos, otros compactos, densos, no son porosos. Un elemento que es fantástico desde el punto de vista de la contaminación sonora, cuando nosotros lo que necesitamos es calidad de sonido, increíblemente, son ¿cómo se llaman? Las hueveras, los cartones donde se ponen los huevos, ¿se ubican? Esa forma, alguna manera de controlar el sonido para que no se generen distorsiones, especialmente, no tanto ya como barrera para impedir el paso, sino que en un ambiente
que tenemos que estar trabajando con el sonido para que no se generen ecos y se produzcan distorsiones. Bueno, estos paneles se pueden generar, en general se trabajan con materiales que son absorbentes, ¿de acuerdo? Entonces, uno de estos elementos que yo les comentaba, que es muy barato y que es muy interesante, es este que les comentaba, las hueveras, es decir, los cartones donde se ponen los 30 huevos, que ahora no me sale el nombre de... Maple. ¿Cómo? Maple. Las maple, ahí está, no me salía así. Los maple de huevos. O sea, el cartón del maple de huevo es el que es una cosa que es increíble, pero fantástico. ¿Por qué? Porque el sonido no puede mantener una línea y genera una superposición de onda, porque al tener una pared muy rugosa, sale en todas direcciones, entonces no genera una señal muy fuerte. Eso es una de las grandes ventajas que tiene. En realidad lo que él está haciendo es consumir energía acústica, ¿no? Un ejemplo, hay en los polígonos que se ponen las placas que son de goma espuma simulando el maple de huevo. Claramente, porque es una cuestión de forma. Sí. Ahí es más eficiente todavía, porque claro, el material de base es poroso y encima absorbe, entonces es mucho mejor todavía. Entonces, como si sirve el dato. ¿Cómo dijo? Si sirve el dato, yo un tiempo hice radio y lo que habíamos hecho al principio, cuando no había recursos económicos para la tecnología que correspondía, habíamos hecho marcos, ¿ya? Dentro iban los maples de huevo y cubrían una tela. Entonces quedaba como algo muy prolijo, no se veía que por atrás estaba el maple. Claro, y la verdad la que tela, digamos, era una buenísima. cuestión estética, pero permitía el paso del sonido. Claro. Sí, sí, hay muchas herramientas. Acá hay dos características fundamentales que hay que destacar. Que el material sea esponjoso y la porosidad. Y en lo posible, lo que se denomina baja densidad, que en este caso es lo que estábamos, por eso las espumas, el telgopor. ¿Por qué motivo? Porque tiene que tener una estructura como, digamos, cavernosa que le permita entrar al sonido y que se pierda ahí adentro. Ese sería el objetivo. La idea sería así. Un material es aislante o absorbente dependiendo de si pasa el aire a través de él o no. ¿De acuerdo? Si el aire pasa a través del material es absorbente. Si no pasa es aislante. Así de simple es el tema. Entonces ese no sería nuestro parámetro. Y después en cuanto a los materiales, bueno, mucho más de esto no llegué a armar como para tratar respecto de las propiedades, más allá de las propiedades. Acá sería una buena oportunidad para que alguno pueda armar una investigación y enriquecer un poquito de material, porque la verdad que toda esta parte la estoy armando. Este año estamos estrenando este capítulo y me quedé un poquito corto en cuanto a mis expectativas de trabajarlo, pero bueno, es lo que tenemos. El otro aspecto a tener en cuenta, me están quedando 4 minutitos, son los materiales ignífugos. Respecto a los materiales ignífugos, básicamente lo que tendríamos que hablar es primero sobre el significado. Lo que quiere decir es que es un material que nos protege del fuego. En realidad nos protege de quemarnos, los materiales ignífugos. Entonces, esto significa que básicamente es un material que es difícil de quemar. Eso sería en criollo. Ahí tengo mi traducción, mi definición en castellano. Dice, esta palabra se aplica al material o objeto que protege contra el fuego porque no puede quemarse o porque arde con mucha dificultad. Materiales ignífugos podemos hablar que los hay de varios tipos, pero el tema de los incendios en la construcción es un tema determinante. Ustedes tengan en cuenta, por supuesto, las construcciones de hormigón armado son mucho más seguras que las construcciones metálicas. Los materiales están hechos a base de las estructuras, a base de hierro, tienen la particularidad que cuando las estructuras metálicas son sometidas a temperaturas del orden de 600 grados, su resistencia disminuye a la mitad, lo cual por ese motivo es que colapsan las estructuras en los incendios. El caso de las Torres Gemelas, bueno, uno de los elementos determinantes del colapso de la estructura fue justamente el alto calor que se generó en el choque
y no sé qué habrá explotado ahí dando vueltas. Eso fue básicamente lo que falló, porque en principio había quedado colgado el avión arriba. El colapso se produce no porque, digamos, no se le aguantaban al avión, es que el fuego que se generó hizo que la resistencia del acero se redujera a la mitad y por eso colapsa la estructura. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo? Perdón, profe, Sí. lo que produjo la alta densidad de calor fue el combustible de las alas del avión. Los aviones. Exacto, en el ala llevan los tanques de combustible y ese no es una nafta de auto, es... No, es de alto octanaje. Exacto, entonces eso hizo de que superara los más de 1000 grados la temperatura y por eso dilataran los hierros de las estructuras. El hierro a partir de los 600 grados empieza a perder resistencia. Inexorablemente. Por supuesto, ahora ya se está trabajando en algunas aleaciones, cuando veamos metales, que se le ponen aditivos para subir esa temperatura. Igual la temperatura era totalmente inmanejable por esto mismo que me estás diciendo vos. Pero en principio, durante el momento del choque, la estructura se la aguantó. Porque estaba preparado para soportar vientos muy importantes desde el Océano Atlántico. Lo que ocurre es que colapsa por otras razones que son más de esta índole, ¿no? Tiene que ver con la química aplicada a la construcción, qué loco, ¿no? Bueno, vamos a decir dos cositas respecto a los materiales ignífugos. Una es que la función básicamente de un material ignífugo, ¿cuál es? Evitar que se propague el fuego. Básicamente es eso. Entonces, el objetivo de nuestras barreras, todos nuestros elementos que nosotros vamos generando en la construcción, tienen un objetivo final que es básicamente la no propagación de los combustibles o de los materiales inflamables. Lo cual no quita que, digamos, hay materiales que lo que hacen es retardar el proceso. Bueno, podríamos decir que en función de esta capacidad que tienen los materiales de no propagación, podemos hablar que los materiales pueden ser también combustibles, pero no inflamables, es decir, que no ardan. Y lo que podríamos decir es que podemos clasificarlos de la siguiente manera. Son los materiales intumescentes o aislantes, ¿de acuerdo? ¿Qué es la intumescencia? Es una propiedad que tienen muchas sustancias que consiste básicamente en expandirse con las elevadas temperaturas. Al incrementarse, ¿qué hace? Genera una especie de masa espumosa que lo que hace es impide el que fácilmente acceda al oxígeno, que se combine el combustible con el oxígeno para tener con temperatura, oxígeno y combustible es el triángulo de fuego. Entonces, la realidad es que al demorar el acceso grabando, así que vamos a continuar la grabación. Bien, habíamos ya hecho la definición de básicamente de... Acá, bueno, me está hablando de la carga de fuego, me decía en el comentario, Juan, gracias. Dice que el sector de incendio representado por el peso de madera en unidad de superficie, kilogramos por metro cuadrado, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente al peso del material contenido. No sé si lo manejaste, bien el patrón de referencia es la madera, desarrollando 4.400 calorías por kilo. Bien, no lo tenía en la cabeza este dato, sí la carga de fuego a grandes rasgos, como para describirla, pero no tenía el número. Esto es una de las cosas que voy a ver si agrego dentro de la definición, que me parece que está buena ponerla. Así que te compro la idea y ya la voy a sumar después al PowerPoint, que me pareció piola. Y no se me había ocurrido ponerla realmente. Bien, con respecto a la intumescencia lo habíamos definido, que era lo que retardaba o anulaba el avance de la combustión. Después, entre estos productos, digamos, hay pinturas, barnices, que se dan sobre las estructuras, sobre elementos metálicos o de madera, pudiendo, bueno, utilizarse masillas, morteros, en pasta. Estas pinturas, básicamente lo que hacen es reaccionar formando una aislación que le impida llegar al fuego. Se inflama. Perdón que lo interrumpa. ¿Está grabando, profe? Sí, creo que sí. Por lo menos metí el clic, lo metí. Sí, estoy grabando.
Lo que no sé por qué no sale el cartelito que te tiene que indicar que está grabando. Por eso le Sí preguntaba. que sale, ¿eh? A mí me aparece acá Ah, en la bueno, a mí no pantalla. me está apareciendo, por eso. Recording, sí, Está sale. grabando. Pero sí, Está sí, bien, está bien. No, a mí no me lo estoy aparece, viendo por en otro eso lado, por preguntaba. eso no lo veía. Estoy por suerte estoy grabando, sí. Bueno, entonces, esta grabación, por supuesto, hoy la proceso y ya la subo y la tenemos disponible. Y además lo que voy a hacer es el PowerPoint, prepararlo en modo de vista para que lo tengan también disponible. La realidad es que es la mejor, me parece que es la mejor. Entonces los que tienen alguna dificultad y no pueden estar presentes, tienen de dónde agarrarse. Bueno, como les contaba, estos materiales lo que hacen es generar barreras que en general se expanden, se desarrollan generando que no se produzca directamente el acceso entre el combustible, que sería la madera, en todo caso, por ejemplo, que entre en contacto con el oxígeno para que se produzca la combustión, si bien la temperatura se eleva. Entonces es una manera de generar barreras. Básicamente, en realidad el fuego siempre gana. Lo importante es, en todo caso, demorar la mayor cantidad de tiempo posible como para poder tomar medidas correctivas. Esa es la realidad. Bueno, con respecto a este tema, también tendríamos que hablar un poquitito de aislantes. ¿Qué serían los aislantes? Y ya con esto ir cerrando un poquitito esta historia. No sé cómo andamos de tiempo, pero a 19:46. Andamos más o menos bien. Los aislantes serían, bueno, cuando, por ejemplo, tenemos morteros ignífugos, que se hacen a base de cemento, perlitas, vermiculita. Vermiculita es una especie de piedra volcánica, yeso, lana de roca, fibras cerámicas. Todo esto se aplica en interior y exterior y son los que generan también barreras que son aislantes, que es diferente de lo que comentábamos respecto de esta barrera que poníamos con las pinturas, que eran básicamente los intumescencia, teníamos dos intumescencia y aislantes. Y son las dos cuestiones o los dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Así que con esto yo más o menos he armado un panorama, bueno, acá también lo que hablábamos era que permitía generar barreras de protección, los aislantes contra el hierro, madera. Fundamentalmente, fíjense que siempre estoy hablando de hierro y madera, que son los elementos más sensibles de la construcción con respecto al tema fuego. El hormigón en ese sentido es bastante estable porque tiene muchas de las propiedades de la piedra y genera naturalmente esa barrera que protege al hierro que está en su interior. Con lo cual, diríamos que en principio hicimos una pequeña aproximación. Sé que me gustaría haberlo desarrollado un poquito más, pero bueno, esto se lo estoy por el momento debiendo. Me encantaría completarlo, voy a ir completándolo por supuesto. Hay diferentes escalas que tengo en los desarrollo en los diferentes temas, como ustedes verán. Acá me faltaría trabajar todo sobre los ejemplos y las técnicas constructivas. Eso sí, eso seguramente el año que viene voy a irlos incorporando. Y nos metemos en el tema núcleo correspondiente a este capítulo, que son los materiales bituminosos, que básicamente son mezclas complejas de hidrocarburos pesados y otros componentes como áridos, disolventes, agua, gases. Es un elemento muy, muy complejo, de origen orgánico, que si lo tuviéramos que ver desde el punto de vista químico, es química orgánica avanzada. Nosotros vamos a tratar de usar la menor cantidad de química posible para tratar de entenderlo, simplificar al máximo el tema y de alguna manera que no sea práctico y útil. Características: son aglomerantes o cementicios naturales, son impermeables, son plásticos y viscosos y aumenta su plasticidad, su ductilidad a medida que aumenta su temperatura. Generalmente son de colores negros y material viscosos en general, en principio sí. Una de las principales características es que tienen componentes que se denominan componentes aromáticos. Si ustedes caminan por las calles en un verano en Buenos Aires, a las 2 de la tarde, ¿vieron cuando cruzan la calle pavimentada con una mezcla bituminosa, un cemento bituminoso? ¿Vieron que sale ese olor fuerte? Bueno, esos son los componentes aromáticos que
son los que le dan flexibilidad a la mezcla. A medida que la mezcla se le va evaporando ese componente aromático, que es el que le da la ductilidad, la flexibilidad, el material luminoso se va como cristalizando y va perdiendo esas propiedades tan fantásticas que tiene, que son el motivo por el cual los utilizamos, que es ser un buen ligante y además ser un buen aislante. Como les contaba, dentro de estos materiales, que los hay naturales y artificiales, vamos a ver de qué se tratan, tenemos los betunes, de los betunes surgen los asfaltos, y tenemos los alquitranes. Y después tenemos los destilados de petróleo directamente. Son en general todos elementos que tienen muchos elementos, muchas propiedades en común y algunas diferencias también muy importantes. La verdad es que de la materia prima petróleo se saca una cantidad de productos que es increíble. Da para realmente dedicarle prácticamente, yo les diría, un trimestre entero, pero me está charlando sobre este tema únicamente. Así que vamos a tratar de ser escuetos, pero no demasiado. Entonces tenemos, por un lado, los termoplásticos, que poseen una buena adherencia para los áridos. Después tenemos los que tienen mayor viscosidad, como los alquitranes, que por supuesto se ven afectados por las variaciones de temperatura. Y lo que le contaba respecto de esa evaporación que se produce cuando se lo somete a grandes temperaturas, que les hacen que los alquitranes o betunes pierdan esas propiedades y se produzca un envejecimiento. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con hormigones bituminosos, lo que se hace es levantar la capa de áridos que tienen, se mezcla, se limpia, se reprocesa, se le agrega un nuevo contenido de material de betún, o materiales bituminosos, y se reutiliza. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica. Estamos en 1951, ya nos quedarán 5 minutitos, sobre el origen, o más que sobre el origen, el uso de los materiales bituminosos. Como ustedes verán en estas imágenes, ya se lo conocían en Mesopotamia, en Egipto, en el Valle del Indo, en el 3800 al 4000 a.C. Y se le daban diferentes usos, desde hacer materiales aislantes como materiales para pegar piedras, o sea, como cementicios, ¿de acuerdo? Se utilizaba también para embalsamar y para conservar, como elemento de conservación de algunas cosas. Con el avance del tiempo, por supuesto, sus usos se han ido multiplicando. Y después se han, con la promoción de la extracción petrolera, se han encontrado que en la destilación restos que al principio, a priori, se desperdiciaban, se pueden ser equivalentes a los betunes naturales. Todos los materiales que naturalmente fluían, especialmente en estas zonas que les comentaba recientemente, o características son donde proceden las civilizaciones más antiguas que tenemos registro, por lo menos en Occidente. Entonces, como les contaba, el betún está compuesto por hidrocarburos con un muy alto peso molecular. Y eso se debe a la suma de los pesos de las masas atómicas, porque tienen cadenas carbonadas muy complejas. Esto se presenta como material vistoso, más o menos elástico y generalmente negro. Y siempre es total y absolutamente soluble con el sulfuro de carbono. Por supuesto, los rayos ultravioletas son los responsables de la evaporación de estos componentes aromáticos que yo les comentaba. Con respecto al betún, que es la fracción, como creo que me anticipé un poquitito a comentárselos, resultante de la destilación fraccionada del petróleo, eso es lo que a priori eran desechos. Es lo que tiene el punto de fusión más elevado. Por eso esa dificultad, digamos, en los procesos de fabricación. Entonces, en el proceso de destilación, digamos, se retira en la última etapa. Está constituido básicamente, como toda la materia orgánica, a base de cadenas de carbono e hidrógeno. Esos son los componentes
predominantes, que tienen cadenas con distinta composición de sus partes, pero digamos, los elementos básicamente siempre son los mismos, son cadenas de carbono y de hidrógeno. Pero además tenemos otros compuestos, productos, bueno, que va a ser como ser azufre, metales pesados como el níquel, vanadio, bromo, mercurio, etc. Y el arsénico es un amigo que está siempre presente. Por supuesto, de esto nada es saludable. Por supuesto, a estos materiales se les achaca el cambio climático, ¿no? Así que vamos a hacer un componente, un comentario acá a ese respecto. Se le endilga, digamos, al consumo de combustible fósil muchos de los efectos por la liberación básicamente de dióxido de carbono que genera el cambio climático. La realidad es que hay un montón de opciones en la actualidad con materiales que son tal vez un poquito menos tóxicos, pero fundamentalmente que tienen una base de tipo renovable, que son primero los combustibles derivados de la caña de azúcar y de la fermentación con los alcoholes, y después, bueno, de productos de lo que se denomina biobetún, que se hace a partir de azúcar, arroz, maíz, papa, desechos procedentes de la destilación del aceite. En fin, como ustedes podrán ver, hay digamos, elementos de bioreemplazo con materiales renovables, porque a priori se asume que estos son recursos no renovables. Los betunes los podemos clasificar en betunes artificiales y betunes naturales. No hay mucha más historia al respecto. Los que son artificiales surgen de la destilación del petróleo. A temperatura ambiente, dentro de este primer proceso, se recogen los éteres y aceites ligeros. Esos son los elementos que se comienzan a evaporar prácticamente a una temperatura de 50 grados. Después, en caliente y vacío, se producen y se extraen aceites pesados y grasas sin que se produzca el cracking, es decir, la calcinación. Que eso es un proceso posterior en el cual, elevando aún más la temperatura, se produce la ruptura de las cadenas de carbono con hidrógeno, generando hidrocarburos más simples. Las cadenas más complicadas se rompen a mayores temperaturas. Bueno, ahí tenemos un comentario respecto al rango de temperaturas del cracking, que es en el orden de 400-600 grados, y ahora estaríamos viendo poquitito esquemáticamente el esquema del destilado, en el cual lo que se hace es calentar. Acá tendríamos un primer proceso en el que calentamos el petróleo al orden de los 400 grados Celsius, y luego comienza a ascender en forma de gas a través de lo que sería el tubo de destilación. En ese proceso, al ir ascendiendo, las temperaturas se van disminuyendo, y ¿qué es lo que ocurre? Se comienzan, en función del peso que tienen, comienzan a diferentes temperaturas a perder su estado gaseoso, y entonces se los va recabando, se los va, entonces, como primera etapa, a los 335 grados, tendríamos, sí, el alambique es algo más sofisticado, porque yo lo he utilizado y después, si quieren, les cuento cómo hacerlo para destilar bebidas alcohólicas. Pero en principio sí, el funcionamiento es bastante semejante. Fíjense que en la parte inferior, en los 350 grados, fluye el asfalto, lubricantes y cera a los 335, combustibles para calefacción, fueloil, los más densos y pesados, 320 grados, 270 grados los combustibles ligeros, el queroseno a 190 grados, 140 vehículos a la gasolina, 70 grados el butano, propano, y finalmente hasta los 20 grados el gas que GNC, digamos que GNC sería el producto natural que sale. Acá lo que tendríamos es GLP, creo que es. Bueno, el gas envasado en de las garrafitas sería el gas que surge en la parte superior. Bueno, estamos básicamente a las 19:59. Si
mal no estoy viendo en el horario, así que lo que vamos a hacer es no complicarles la vida a ustedes, dejar acá el destilado, retomamos la próxima clase. Yo lo que voy a hacer es tomar el compromiso de subir este material y todo lo visto hasta el momento, hasta lubricantes, voy a generar una presentación que funcione sola, como para que ya la vayan teniendo en estos días. Con esto doy por terminada la clase de hoy, así que espero verlos mañana en nuestra maratón de estática y resistencia de materiales, donde el tema que vamos a desarrollar, por supuesto la gente de cuarto primera está sin ningún compromiso invitada a participar si tiene ganas y tiene la posibilidad. Vamos a comenzar a trabajar con un nuevo tema que es muy importante, que es el de geometría de masas, básicamente, en el cual lo que vamos a hacer es calcular los momentos estáticos, los baricentros de las piezas y los momentos de inercia. Vamos a tratar un poquitito ese tema, que es un poquitito árido y que implica el uso gráfico y analítico, si bien después vamos a terminar centrando todo en cálculo analítico. Con lo cual, terminado por el día de hoy. Me ha dado mucho gusto reencontrarnos y nos estaremos encontrando mañana a partir de las 19 horas. A ver si Pierri llega a tiempo. Que siempre sé que le cuesta llegar a ese tema de una corrida. Así que vamos a ver, lo vamos a probar a las 19 a ver qué onda. A ver si tenemos suerte y tenemos más público en ese horario. Nos vamos a atrasar un poquitito, así que resguarden para estática y resistencia de 19 hasta las 20, a las 21 hasta las 22. Tenemos 3 horitas para dedicarle a la estática y a la resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, gracias a todos por su presencia y los libero. Dale, profe, muchas gracias. Listo, Buenas profe, nos noches. vemos. Saludos, profe. Buenas noches. Muchas gracias por su Buenas noches a todos. presencia. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches.